Sí, aló, aló. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Sí. Sería una risa falsa, pero no es. Muy buenas tardes tengan todos ustedes a este programa que se llama Juntos a las 3 con la doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced. Doctora Carmen, está usted espectacular hoy con ese vestido hermoso, con esas botas increíbles, esos aretes, su merced. Su merced cada día viene más hermosa. Quiero decirle que usted es la presentadora más linda que tiene el Canal 1 a esta hora. Bueno, nos pueden llamar al 410-7325, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, en Facebook Juntos a las 3, en Instagram @Juntos a las 3 con número, en Twitter @Juntos a las 3 con número, mis redes sociales @Fabián Mendoza B pequeña y la de la doctora Carmen, DRA Carmen L. Increíble, hermosa, maravillosa. Y nuestro hashtag del día de hoy, mi hijo come sano. Quiero aclararle a la gente que no es mi hijo porque pues yo no tengo hijos, pero ese es el hashtag, mi hijo come sano. Doctora Carmen, ¿cómo le ha ido? Divinamente. Me encanta cuando hace así con los deditos. Bueno, cuénteme. Mire usted que le pusimos este nombre paradójico a nuestro hashtag precisamente no para determinar que nuestro hijo está comiendo vegetales, está comiendo sanamente. Exactamente. Sino porque los padres están respondiendo sanamente también. Pero si yo pongo, por ejemplo, un hashtag que definitivamente rehúse, rechace o aleje a los padres, quizás no van a tener el tiempo para acercarse a nuestras redes o para acercarse un momentico acá, a esta pantalla que les está mostrando que hay que cumplir con el régimen de alimento a nuestros menores. Que es hora ya de dejar que los chicos padezcan. Hay que cumplir, es una responsabilidad. Los menores no pidieron que los trajésemos al mundo, por lo tanto debemos responder con nuestras obligaciones de padre. Y para darle paso ya a este importantísimo programa, porque eso sí, como dicen por ahí, se me hace agua la boca, voy con la frase del día, Por que favor. Definitivamente tiene que ver con este importante tema. Por favor, doctora Carmen. Lo que se les dé a los niños darán a la sociedad. Lo dijo Menninger, psiquiatra y psicoanalista norteamericano. ¿Cómo Lo fue? que se les dé a los niños darán a la sociedad. Si usted da amor, los niños darán amor. Si usted cumple con favorecer a los niños a través del cumplimiento de sus derechos, pues necesariamente los niños también van a cumplir con sus deberes. Me encanta esa frase, doctora Carmen. Y lo que sube el rating realmente de este programa, que su merced lo sabe, obviamente, y todo el mundo aquí lo sabe, cuál es el rating que tiene Juntos a las 3, es mi frase del día. Sí, yo lo sé. Y como precisamente Bueno. hace unos días usted me decía, ay, es que la doctora Carmen no me da chance, no me da paso, no puedo decir muy bien mi frase, es que ella siempre, nunca tiene tiempo. Ahí tiene usted el espacio para que lance su frase. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Por favor. Mi frase del día es la siguiente. Que no sean menores los alimentos. Estoy haciendo dieta, pero tampoco. Es mi régimen. Lo dijo el gordito. Bueno. Ay, muchísimas Fabián, gracias, doctora es que yo Carmen. no me estoy refiriendo precisamente a esos alimentos. Ahora se va a dar cuenta por qué su frase del día está equivocada. Ah, su merced está refiriéndose a otros alimentos. Otros son los alimentos legales a los que tiene derecho todo niño también. Ah. Pero con base en esto están los pediatras, Yo pensé están que eran los los alimentos que uno están ingería. los nutricionistas y están especialmente los abogados. ¿Por qué? Ah, no, entonces voy a decir no, esa otra frase. Ya, su oportunidad ya se terminó. No voy a Usted decir en este otra momento, frase, pero ¿por qué me cohíbe, por Dios? Entonces usted es la única que puede hablar acá, por favor. Claro, yo le di su oportunidad, usted no pero, la aprovechó, no pues, le puedo seguir tengo dando. una segunda oportunidad Bueno, porque se la voy a dar. Se la voy a dar. Digo otra. En ocasión a que está aceptando su equivocación. Voy a decir otra frase. Dele. Que no sean menores los alimentos. Estoy haciendo dieta, pero tampoco. Mi régimen. Muchas gracias, doctora Carmen. Uy, no, que la verdad hoy sí me desagradaron sus dos frases, porque esto es tan serio que el proceso de alimentos no solamente se encuentra consagrado en nuestra responsabilidad como padre, sino que también está dado en el decreto 2737 Lo sabía. de 1989. Lo Y tenía antes claro. de entrar en detalle, quiero que usted preste de lleno atención a esta intro que han preparado los periodistas del programa juiciosamente para que ya estudiemos este tema. Por favor.
En las relaciones siempre existirán las dificultades, las parejas se acaban y la vida debe continuar, pero no debemos olvidar a los niños y las niñas. Es deber de los padres asegurar su alimentación para un perfecto desarrollo físico y emocional. Cuando los esposos se separan, existen obligaciones y derechos que deben reglamentarse, ya sea por mutuo acuerdo entre la pareja o por decisión de una autoridad competente. Ahora bien, deben puntualizarse que unas son las obligaciones relacionadas con los hijos menores de edad y otras las adquiridas por los esposos entre sí. Pero ¿qué pasa cuando el padre o la madre se hace el de la vista gorda ante ese tema? Primero usted debe acudir al centro zonal del ICBF del domicilio de su hijo y solicitar al defensor de familia se cita al presunto padre o madre, según sea el caso, para tratar de manera voluntaria que se reconozca al niño. Si lo hace, se levanta un acta y se envía copia a la Registraduría Nacional del Estado Civil para dejar sentado el reconocimiento. Una vez reconocido, el defensor de familia podrá fijar alimentos, custodia de visitas. Si el padre o la madre no asiste o no reconoce al niño, el defensor de familia dará inicio al proceso de investigación de paternidad o maternidad ante el juez de familia y solicitará como una prueba las principales, la de ADN. ¿Tiene dudas sobre este tema? ¿Quiere saber a qué tienen derecho sus hijos? ¿Quiere saber cuánto debe cancelar de cuota alimentaria? Quédese con nosotros en Juntos a las 3, que durante esta hora la doctora Carmen, Fabián y nuestros invitados le darán todas las respuestas necesarias. Bien le decía que estaba consagrado en el decreto 2737 de 1989, Código del Menor, norma que pese a haber sido derogada por la ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, por expresa disposición del artículo 217 de este estatuto, mantuvo vigentes, entre otros, los artículos referentes al proceso de alimentos. Para fijar la cuota alimentaria, se puede acudir por vía administrativa a conciliar la misma ante la Defensoría de Familia, comisario de familia o inspector de policía del sitio donde residen los hijos. En dicha conciliación se determinará la cuantía de la obligación alimentaria, el lugar y la forma de su cumplimiento, la persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos salariales, sus garantías y los demás aspectos que se estimen necesarios como requisito de procedibilidad para acudir en caso necesario y de no llegar, porque generalmente no se llega a un acuerdo. Vamos entonces a la jurisdicción de familia de acuerdo a lo indicado por la Corte Constitucional. Y también la cuota, doctora Carmen, depende, digamos, dónde haga mercado la señora, ¿no? Por ejemplo, si hace... Pero mire usted que esos aspectos van a ser relevantes cuando el proceso ya comience a gestarse. El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia. ¿Quiere que le diga una cosa, doctora Dígame. Carmen? Este tema me parece aburridorcísimo. No le puede parecer aburridorcísimo porque tenemos muchísimos casos de padres que se ausentan de esta responsabilidad y los niños quedan en manos de las mujeres. Precisamente y por eso me parece aburridorcísimo. Porque bueno. uno no debe jugar, doctora Carmen, justo con eso. Porque es que, claro, las parejas discuten, se separan, pelean. ¿Y qué pasa con los hijos? Empiezan esa lucha, ¿cierto? Por Sí, cuánto señor. tengo que dar, con cuánto no tengo que dar. A veces hay mamás que se aprovechan, ¿cierto?, de este momento para la cuota alimentaria, Sí, no sé señor. qué. Ahora, hay otras mamás que dicen, a mí no me interesa que me dé absolutamente nada. Sí, mire usted que cuando no se está en capacidad de procurárselo por sus propios medios, la obligación alimentaria estará en cabeza de quien por ley debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y el desarrollo del acreedor de alimentos. Es así como el derecho de alimentos se deriva, sin lugar a equívocos, del vínculo familiar, lo que usted mencionaba, y es una obligación que tiene fundamento en el principio de la solidaridad, con la premisa que el alimentario no está en la capacidad de asegurarse su propia subsistencia. ¿De cuándo acá los niños tienen que salir a trabajar para poder comer? ¿De cuándo acá los niños? Y de cuando acá también, por ejemplo, las mamás tienen que llegar a poner una demanda, pues, para que el hombre tenga Pero, que Fabi, tener la cuota alimentaria, Pero Fabi, por favor. esto es lo o sea, que logra pasar eso sí me parece si una falta de nosotros... respeto con los niños, con la Esto- esposa, con él mismo también. Esto es lo que logra pasar en los casos en que las parejas no concilian posiciones
pero posiciones razonables. No es que esta se va a aprovechar de esta cuota. Ahora, a no ser de que él realmente, pues obviamente no tenga el dinero, esté sin trabajo, ¿no? Que Fabián, pero va a tener, listo, un poco, pero va a tener luego un trabajo y se le da un tiempo, un tiempo prudencial para también, que en realidad cumpla con eso, porque de lo contrario va a ser un conchudo. Y sobre los conchudos en este país, ¿quiénes son titulares del derecho de alimentos? Miren ustedes que el artículo 411 del Código Civil dice que se deben alimentos ¿a quién? Uno, al cónyuge, nada que hacer. A los descendientes, a los ascendientes, a los cargo del pretendientes. cónyuge, hay silencio, culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa, a los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales, a los ascendientes naturales, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos legítimos, al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada. La acción, ojo a esto, del donante se dirigirá contra el donatario. No se deben alimentos a las personas aquí asignadas en los casos en que la ley se los niegue. Si le dijeron a este hermano suyo, que es lo que se llamaba antes un hijo ilegítimo, un hijo natural, no le vamos a dar esto por estas razones, pues en ese caso la ley se lo negó. Yo creo que es un tema de ser ventajoso. Sí, de sacar ventaja. De sacar ventaja y además, como dicen por ahí, bueno, ante la ley de Dios hay cosas que no hay necesidad para mí de llegar a los estrados judiciales. Sí. Primero porque se pone en juego un poco, no sé, el amor, ¿no? El amor que existe entre dos personas cuando engendraron su hijo. Pues lo hicieron con amor, sí, ¿cierto? precisamente. Y después empieza esta pelea donde se ve afectado al niño, donde se ven afectadas las dos personas, porque evidentemente no es quién gana a quién, ay, le gané la demanda, me tiene que pagar, no me tiene que pagar. Esto es una cuestión de comunidad, esto es una cuestión de sociedad. ¿Y qué hay que hacer? Pues salir a la calle, a preguntarle a la sociedad, a preguntarle a la comunidad qué piensan precisamente del derecho que tienen los niños y las niñas de recibir alimento como un derecho fundamental por parte de sus padres. Veamos qué nos dicen en la calle. Por favor. Dieguito, yo sé que tú no tienes hijos, pero ¿te alcanzas a imaginar o a calcular cuánto puede necesitar un niño mensual para vestirse, comer, ir al colegio, bueno, y todos esos gastos? Pues mira, yo creo que por ahí en promedio más o menos, por ahí 1.500.000, así siendo muy escuetos, pues muy espartanos en el cálculo. Bueno, y es que hoy en Juntos a las 3 estamos hablando precisamente de eso, de la cuota alimentaria, de esas necesidades que tienen los niños y esa obligación que adquieren los padres cuando se separan. ¿Tú crees que los bogotanos saben algo al respecto? Yo creo que sí, ese es un tema que le importa mucho a los papás, sobre todo a los papás o a las mamás que abandonan, ¿no? Y no, yo creo que sí, vamos a ver qué dicen. ¿Usted sabe cuánto vale mantener un niño en Colombia? Más o menos mensual. Pues mire, mis hijos ya son grandes. Definitivamente me tocó trabajar para ir a hacer mercado. Pero lo que sí soy consciente es que la comida en Colombia ha subido. ¿Cuánto vale? No sé, pero todos tenemos que pagar la libra de café al mismo precio. Creo que el presupuesto con un salario mínimo no alcanza. Okay. El tema que nos atañe hoy es la cuota alimentaria. ¿Sabe más o menos cómo se pone la cuota alimentaria o cuánto es la cuota alimentaria de un niño? No, realmente no sé cuánto es la suma ni la proporción sobre el salario mínimo, no sé. Pero lo que sí soy consciente es que cuando a un padre le dicen que aporte a la cuota alimentaria, se lo sacan proporcional a su salario y a sus ingresos. Entonces, si el señor gana poquito, pues le da 30.000 pesos a la señora para la cuota alimentaria de 6 niños. ¿Eso es justo? Hoy estamos hablando en Juntos a las 3 de cuota alimentaria. ¿Usted tiene hijos? Sí, claro. ¿Qué pasa si mañana, en unos años, su esposa se va y a usted le toca sostener a sus hijos solo? Normal, creería que hace parte de la responsabilidad de uno como padre. ¿Sabe qué es la cuota alimentaria? Sí, es un porcentaje que se le da a los hijos de acuerdo a los ingresos que tenga uno. ¿Cuánto vale mantener un niño? Depende. Pero mi hijo me vale mantenerlo por lo menos 1.000.000 de pesos mensuales. Pues lleva mucho porque sí tengo sobrinos.
Más o menos, ¿cuánto crees que es? No sé, unos 300 semanales menos. Pues ahí van los pañales, la leche, todo eso. ¿Sabes tú qué es la cuota alimentaria? No. Depende del contexto en el que se desenvuelva el menor, bien puede ser estrato bajo, medio o alto. Creo que influye su colegio, su alimentación, su manutención diaria, su recreación, etc. Aproximadamente creo que una persona de estrato bajo está gastando mensualmente, yo creo que 300.000 pesos, estrato medio 600 y estrato alto supongo que un poco más. ¿Usted sabe qué es la cuota alimentaria que se le exige a los papás de los niños en caso de separación o divorcio? Bueno, la cuota alimentaria consiste en una obligación jurídica para los padres de familia, pero también se desplaza hacia las madres que tienen la obligación pues de responder por sus hijos. Entonces, en caso de separación, puede ser embargado, entiendo yo, hasta el 50% de su salario. Señora, ¿usted tiene hijos? 5. 5 hijos. Bueno, y más o menos, pues ya usted es una persona mayor, ya lo estuvo hace rato, pero más o menos ¿sabe cuánto vale mantener un niño mensualmente? Mantener un hijo, no sé, porque todos mis hijos 4 están fuera del país y una está acá. Ok. ¿Sabe usted qué es la cuota alimentaria? Pues sí, lo que el padre tiene que dar para que su hijo coma. Ok. ¿Y cómo se calcula esta cuota alimentaria? ¿Tiene idea? No tengo ni idea. Usted tiene 2 hijos. ¿Ya ha hecho el cálculo de más o menos cuánto le sale mensual la manutención de sus hijos? Un hijo promedio en un buen plantel educativo con alimentación, transporte y demás puede estar alrededor de los 2 millones de pesos por hijo. ¿Conoce el término de cuota alimentaria? Sí conozco el término de cuota alimentaria y es lo que le corresponde a los padres dar para la manutención de sus hijos cuando no viven con sus esposos o sus esposas. Bueno, la gente más o menos sabe cuánto vale mantener un niño. De todos modos, creo que está sujeto a lo que gane la persona también, ¿no? Y lo que gane el padre o la madre, pues de eso depende la cosa. A mí lo que me parece más importante es que en el momento en el que se rompa la relación, los papás no utilicen este mecanismo de la cuota alimentaria como para vengarse del otro, sino que seamos realmente conscientes de las necesidades del niño, porque lo importante es cubrir estas necesidades. Ok, bueno, sigamos acá pegados a Juntos a las 3 para ver qué más sorpresas les tenemos frente a este tema de la cuota alimentaria. Definitivamente, Fabi, hay que saber que el derecho de los niños, de las niñas, de los adolescentes a recibir alimentos es en sí un derecho fundamental. El artículo 44 de la Constitución Política establece que son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado, el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Con base en el anterior precepto constitucional, vemos que está íntimamente relacionado con la noción de alimentos dispuesto en la legislación civil, de familia y en el Código de la Infancia y de la Adolescencia. Este concepto encierra lo necesario para el desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social del niño o del adolescente. Usted se imagina un niño al que tiene que enfrentarse diariamente a las discusiones de sus padres porque el papá no manda la cuota. Porque y además se debe la pensión del colegio. que no la manda, ¿cierto? Porque a veces ni siquiera es el niño, ¿cierto? Sino su relación. Sí, señor. Dice, yo no voy a permitir, al niño le doy lo que sea, entonces mándemelo y yo lo tengo. A veces pasa generalmente entonces eso, llega y dice- porque él no quiere darle. ¿Por qué? Porque de pronto la mujer está saliendo ya con otra persona, entonces hay Exactamente. una vaina ahí como rara de Exactamente. peleas y eso, donde se ve Exacto. afectado el niño, pero ni siquiera es el niño. Y Y que- es el derecho fundamental. Y es que en muchas oportunidades dice, no me da la gana de dárselo. Sencillo, sí. No le voy a pasar absolutamente nada porque seguramente ya debe estar enmozada o porque seguramente ella porque tiene que comer de lo que yo le mando a mis hijos. A ver, señor, porque está cuidando de sus hijos, porque está disciplinándolos, porque los está educando, porque los está corrigiendo, porque está creciendo al lado de ellos. El reconocimiento que se hace a los menores del derecho
a los alimentos tiene una finalidad protectora, integral, y está basada en el interés superior del menor, efectivamente. Así vemos que el artículo 24 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expidió el Código de la Infancia y de la Adolescencia, estableció qué eran los alimentos y definió expresamente a qué se le llaman alimentos. El artículo 24 lo expresa así: derecho a los alimentos. Los niños y las niñas, los adolescentes tienen derecho a los alimentos y a los demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación, instrucción en el caso de los que aún no se educan, y en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos no solamente comprenden la obligación de proporcionar a usted un desayuno, un almuerzo y una cena. No, señor. Ya hemos visto qué comprende. Y si usted se ha ido antes de que la madre haya tenido el bebé, pues debe correr con los gastos de embarazo y parto. Es así que cuando un padre incumple el deber legal y moral de suministrar alimentos a sus hijos menores, puede acudirse inicialmente ante la autoridad administrativa competente para que a través de esta se restablezcan los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes de los cuales los hemos privado. Ahí sí existe la demanda. ¡Ja! Me encanta. ¿Por qué? Porque hay vulneración de derechos. Totalmente. Me encanta porque usted sí está en el asunto. Yo le quiero decir una cosa. Aquí hemos traído especialistas absolutamente pero bien calificados en el asunto, y para ello, para seguir aprendiendo, para hacer pedagogía y para seguir respondiendo con los alimentos de nuestros hijos, veamos esta nota de la cual sacaremos buen provecho. Que no le pase a usted, por favor, muchísima atención. Cuando una pareja decide terminar su relación, casi siempre los menores son los principales afectados. Por eso hoy visitamos al doctor Nathan Nissenblatt, juez de la República. Pero ¿cuál es el papel del juez en el proceso de asignación de cuota alimentaria? El proceso de asignación de cuota alimentaria es lo que se conoce como un proceso declarativo. El juez debe verificar que el padre que se reputa inalimentante o incumplido de sus deberes alimentarios tiene los medios o los recursos suficientes para proveer, porque en el caso de la República de Colombia se entiende que algunas personas, por razones justificadas, se han sustraído de sus deberes alimentarios, otras no. El papel del juez precisamente consiste en esa labor de verificación y de averiguación. ¿Con qué frecuencia recurren los padres a este instrumento judicial? Muy frecuente. Realmente una vez uno de los padres verifica que el otro ha incumplido con sus deberes alimentarios, recurre a los jueces, bien sea a los jueces de familia o a los jueces penales por conducto de la Fiscalía General de la Nación. ¿En Colombia es suficiente para la manutención del menor lo acordado en la cuota alimentaria? Depende muchísimo de las negociaciones que hagan los padres. Hay que tener en cuenta que el derecho a los alimentos es un derecho irrenunciable y sin embargo hay que considerar las condiciones económicas, sociales y culturales tanto del menor como de los padres. No siempre la cuota que se asigna, o por lo menos las negociaciones a las que se llegan, son consonantes con la real situación del menor. Por ejemplo, muchas veces los padres aspiran a obtener un porcentaje muy alto respecto del que es padre alimentante. Por ejemplo, se ha pensado de una manera muy equivocada que es el 50% de los ingresos del padre a quien se le reclama, cuando en realidad es una estimación en consonancia o en atención a lo que realmente necesita el menor de edad. No siempre el menor necesita el 50% o a veces necesita inclusive más del 50%. Luego es una relación que se estima en consideración a la real situación del menor y además a las posibilidades de los padres de pagar esas cuotas. ¿Qué sanciones se imponen por inasistencia alimentaria? Cuando se habla de sanciones hablamos del campo del derecho penal. La inasistencia alimentaria está considerada como un delito en Colombia. Sin embargo, también a nivel civil existen otro tipo de medidas que no podemos considerar como sanciones porque son más previsiones que se tienen para lograr que el padre
que tiene el deber de alimentación pague. Por ejemplo, a nivel de civil, nosotros estimamos que hay medidas urgentes como la imposición inmediata de la cuota alimentaria y por supuesto el embargo y secuestro de los bienes para asegurar que no se evada el cumplimiento de la sentencia o de las decisiones que emitan los jueces. Ya a nivel penal estamos hablando de la imposición de medidas privativas de la libertad. Ahora, hay una segunda sanción, digamos, intermedia, que es bastante grave, que puede llegar a veces hasta la pérdida de la patria potestad, es decir, el derecho a representar al hijo, que se tiene normalmente hasta los 18 años. Luego son 3 tipos de sanciones que uno puede encontrar, especialmente la sanción de orden penal, es decir, la privación de la libertad. Si usted se encuentra en esta difícil situación, no se pierda las recomendaciones de este experto. En Colombia tenemos una tradición de sustracción sistemática de los padres respecto de sus hijos cuando hay problemas relativos a la pareja. Se ha proyectado en el hijo muchísimas veces la situación que llevó a los papás a romper el vínculo matrimonial o marital o a veces simplemente la relación de noviazgo de la cual surgió ese hijo. Estamos acostumbrados a que los papitos, las mamitas, reflejen precisamente o traten de llevar la situación personal que han tenido entre ellos a sus hijos. Luego, a veces la situación de incumplimiento, de sustracción de ese deber de alimentos es más un reflejo de la relación que se tiene. Entonces, normalmente lo que recomendamos en esos casos es despersonalizar el conflicto, objetivizar el conflicto en el sentido de entender que todo está en función del niño o de la niña, o inclusive de los adolescentes, y no en función de la disfunción o del conflicto que se pudo tener entre los papás. Luego el mensaje que siempre tratamos de dar, sobre todo a nivel de negociación y de comprensión, es que tratemos de deslindar los 2 aspectos. El aspecto relativo a las causales que llevaron a los padres a separarse y el aspecto relativo a los deberes de cumplimiento de los alimentos respecto de los niños. Se hace necesario, Fabi, para ser bastante claros, que para obtener la fijación o el pago de las cuotas alimentarias a que tiene derecho el menor de edad, todo depende del caso en concreto, porque a veces creen que como a la vecina le dan X cantidad, pues entonces yo concluyo que también para mis hijos debe ser X cantidad. No, y también lo que pueda el papá también. Claro, o sea, claro. Yo no quiero tampoco que se vuelva esto que estamos solo en contra. No, es que no estamos en contra. O que la gente pueda pensar eso, ay no, claro, es que no ven las situaciones. Pero justamente eso que estás diciendo es muy importante por eso, porque depende de la situación concreta de lo que está viviendo la pareja, claro, de lo que está pasando. Y sabes que también es muy importante, sobre todo, es cumplir con la obligación. Al cumplir la obligación se van a tener en cuenta todos los factores que hemos conversado. Y dependiendo de la capacidad económica de tus ingresos, pues de esa misma manera, pues van a hacer un análisis los jueces o en ese caso donde se haga el acuerdo o la conciliación de alimentos, pues obviamente nos van a permitir concluir que los niños, niñas y adolescentes van a tener el derecho fundamental a recibir los alimentos, el cual se extiende no solamente a la recepción de las cuotas alimentarias en el caso en que se estime una suma determinada, sino en que sea lo indispensable para garantizar el pleno desarrollo de esta personita. Y cuando hablamos del desarrollo no estamos hablando físicamente, ya le llenamos el estómago al personaje y listo, no. Su integridad social, su integridad psicológica, su integridad emocional, su integridad mental. Hay muchos factores culturales. Pero ahí también hay digamos, una cuota compartida, ¿no? Claro que hay una cuota compartida, obviamente, que eso lo vamos a explicar, sí señor. Por favor, para que la gente entienda muy bien. Bueno, vamos a un corte a la lotería y ya regresamos en breve. Sí, señor. Bueno. Mire usted, Fabiancito, que todos estos derechos, porque la gente piensa que es que a veces son las mamás o son los papás, porque a veces los papás también reclaman los alimentos de la madre. Es que dicen, no, esto lo están haciendo arbitrariamente. Y no, estos derechos están protegidos por procedimientos especiales, como son los procesos de fijación de cuota alimentaria, ejecución y revisión de los mismos. Tenemos una llamada y lo invito a que la conteste. Por favor. Laurita, aló. Muchísimas gracias por llamarnos a Juntos a las 3. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Laurita, ¿de dónde nos llamas? Estamos muy bien. Desde Ibagué.
Gran Ibagué, qué alegría. Sí, señor. Bueno, ¿qué nos quieres comentar o preguntar en esta tarde que estamos hablando del régimen? Ella, doctora, qué pena interrumpir, ella sí es una diva. De Ibagué. De Ibagué, sí, señor. Correcto, Bueno, muy bien. Bueno. Bien, yo tengo 2 hijos, uno de 12 años y otro de 10. Y pues yo no vivo con mi esposo actualmente y él me pasa pues una cuota alimentaria, lo que impone la ley. Pero entonces digamos que él es muy tacaño con los niños, o sea, se limita solamente a la cuota y por ejemplo, anualmente con lo único que me ayuda, por ejemplo, con el tema de ropa, es con una muda al año porque dice que no necesitan más. Entonces, anualmente solamente en diciembre le da a los niños una muda de ropa y pues una cuota alimentaria que exige la ley. Pero entonces yo me pregunto, ¿hay algún modo que uno pueda de verdad exigirle a los papás que sean, o sea, que consideren con sus hijos y miren más allá de una cuota alimentaria de lo que necesitan? Me encanta esta pregunta porque es supremamente atinente a nuestro tema de hoy. Cuando este padre solamente se está acomodando a la mera cuota alimenticia y no se contempló dentro de ella la asignación de un parámetro especial de vestido, pues usted puede, ¿qué va a hacer? Ir nuevamente a la comisaría o donde usted haya pactado o donde usted haya negociado estos alimentos. ¿Para qué? Para exigir que no sea una, porque la ley establece que cada 6 meses o una vez al año se tenga que dar una considerable o suma o vestido para los hijos, que puede ser que va entre las 10 mudas de ropa y las 20 anuales, que puede dividir cada 6 meses o si usted quiere cada 3 meses, pero ya está establecido que hay unos parámetros fijos y él no se puede salir. Como está incumpliendo y como quizá no lo tuvieron en cuenta, pero me parece bastante extraño porque ahí en su acuerdo de alimentos debe aparecer fijado este ítem de vestido. Y no creo que a ningún ente de la justicia se le haya pasado por alto que los vestidos no es lo que él tenga a bien entregar en Navidad. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, hay que revisar con detalles el acuerdo que ustedes tengan firmado y definitivamente exigir el cumplimiento de este ítem que es tan importante. ¿Por qué? Porque hay parámetros para la fijación de una cuota alimentaria a favor del niño. Y esto también está establecido en el artículo 24 del Código de Infancia y Adolescencia, al definir el concepto de los derechos de alimento, consagrado distintos requisitos para fijar la cuota alimentaria, como son el suministro al niño, a la niña, de lo indispensable para su sustento, su habitación. Hay papás que a veces dicen, yo le pago la proporción del arriendo al apartamento, pero ni creas que voy a pagar para que tú metas allá a todo el mundo en esa casa. Por ejemplo, solamente le voy a dar 5 vestidos o solamente le voy a dar la mitad de la asistencia médica o de recreación, yo me encargo de la recreación. Para eso están los estamentos judiciales y nosotros llegamos allá a negociar verdaderamente cada uno de estos acápites. Pero nosotros no nos vamos a quedar en esto, nosotros estamos investigando con las autoridades que día tras día reciben no solamente estas mociones, sino también que presencian los enfrentamientos entre padres, madres, velando por los alimentos de estos niños. Veamos. Hoy en Juntos a las 3 nos acompaña Paola Naranjo, psicóloga de la comisaría de Teusaquillo, que nos viene a hablar de este tema. Y para arrancar, ¿qué es esto de la cuota alimentaria? La cuota alimentaria es el aporte que se le realiza a un menor de edad frente a temas de educación, alimentación, vivienda, salud, y está dividido de manera mensual y de manera anual. Dentro de lo mensual están los gastos de educación, que sería, por ejemplo, pensión, ruta escolar, almuerzo escolar. También están los gastos de vivienda. Dentro de los gastos de vivienda están los gastos, por ejemplo, de arriendo, administración, servicios. También están los gastos de alimentación del menor, que ya ahí hablamos del mercado, de los implementos de aseo del menor y de todos los imprevistos que se presenten durante el mes. ¿Qué pasa cuando un padre toma la decisión de no dar esa cuota alimentaria? ¿Qué repercusiones psicológicas causa en el niño? Generalmente, pues, los hijos sienten que son una carga para sus padres, sienten que son
rechazados, menospreciados por su progenitor, sienten poca conexión con ese padre que no está, o esa progenitora que no está aportando. Entonces esto genera que esa persona que no está haciendo el aporte pues pierda autoridad, y en el momento de querer impartir o imponer alguna decisión, alguna imposición frente a la crianza, pues no tenga ningún tipo de autoridad. Entonces, ¿por qué? Porque cuando un niño necesita o requiere algo para su manutención, para su desarrollo personal, pues se requiere dinero, ¿cierto? Entonces, cuando siente que no tiene el apoyo de ese progenitor, siente que el no ser tenido en cuenta hace que su autoestima también se afecte, ¿no? ¿Cómo debe un padre o madre abordar a la expareja para que cumpla con esa cuota? Es importante, y yo siempre lo resalto en las audiencias que manejo, que primeramente se desarrolle una buena conexión y comunicación como padres. A veces queremos construir una sana relación entre los padres, pero no me interesa tener un vínculo con usted. Si bien es cierto, las personas puede que no hayan funcionado como parejas, en una relación de pareja, pero eso no quiere decir que no vayamos a funcionar en una relación de padres. Siempre es importante construir ese vínculo en aras de buscar el bienestar del menor. Hay personas que generan un resentimiento muy fuerte después de una separación y generan una separación total con este progenitor. ¿Esto qué hace? Que la otra persona de pronto asuma que como no hay una conexión, pues también me desconecto de ese hijo. ¿Qué pasa cuando el problema de hambre trasciende algún tipo de hambre emocional? Casi siempre cuando hay esa hambre emocional tiene que ver con que hubo un buen vínculo con el papá o con la mamá. O sea, yo no voy a extrañar algo que nunca conocí o con que nunca tuve conexión, ¿sí? De pronto a veces sí sucede que en un momento dado yo nunca conocí a mi papá o nunca conocí a mi mamá, entonces pues sí me afecta el no tener un papá o una mamá, que es distinto a que hubo una conexión y de un momento a otro la persona cambia. Entonces se separó de la mamá o no conviven y resulta que ya me dejó de llamar, dejó de visitarme, dejó de compartir conmigo, empezó a dedicarle tiempo de pronto a esa nueva relación que tiene, a esa nueva familia. Bueno, en varios casos he tenido que el padre crea muchas expectativas sobre su hijo, entonces yo te voy a recoger, te voy a llevar, te voy a traer, y el padre nunca llegó, nunca llamó además. ¿Y qué consejo nos da Paola frente a este tema hoy acá en Juntos a las 3? Cuando no dejamos todo claro desde el principio, lo manejamos de manera informal. Cuando alguien me dice, yo le voy a aportar tanto dinero mensual, tranquilo que yo le voy a pagar el colegio, tranquilo. Eso queda en un papel, debe quedar en un papel, perdón. Eso debe quedar por escrito ante una entidad legal, para que en el momento que la persona no cumpla, se tomen las medidas y en nivel ya sea de iniciar ya sea un proceso ejecutivo por juzgado o un proceso penal por fiscalía por inasistencia alimentaria. ¿Sabe que me quedé pensando? ¿En qué? Ahorita cuando esta chica de Ibagué nos llamó, ¿será posible que el papá solo le dé una prenda de vestir al año, doctora? Me quedé pensando porque si es así, ay Dios mío, qué padres. Bueno, pues también dependiendo si tiene o no platica. Bueno, doctora Carmen, ¿cómo hace uno para fijar la cuotica? O sea, que le toca ahí. ¿Usted cree que hay una fórmula, pues, para sumar, no sé, restar? porque ¿cómo hacen para que...? Porque es que justamente en esa llamada ella decía, no, es que el padre solo piensa que dando la cuota que está por ley ya. Entonces, sí, ¿cómo...? Lo que pasa es que en la legislación colombiana no existe una fórmula exacta que determine la cuantía de la obligación alimentaria para el progenitor o progenitora. ¿Cómo hacen esos cálculos, por existen factores a tenerse en cuenta, como son las obligaciones alimentarias del progenitor o progenitora con otras personas que por ley
también le debe alimentos, como son por ejemplo los cónyuges o los padres en el caso de que dependan de él. El límite máximo del embargo del salario del alimentante asalariado es el 50%, es decir, que le embargan su salario por un valor del 50% de conformidad con el artículo 130 del Código de Infancia y Adolescencia. Lo que tú bien has dicho, la capacidad económica que tiene este señor de darle o no darle porque tiene trabajo o no tiene. Las necesidades fácticas, sociales, económicas del niño, niña o adolescente. Si está obligado a suministrar alimentos, si no está trabajando, si sus ingresos son irrisorios, si el cálculo de la cuota alimentaria se determina sobre el salario mínimo legal vigente. La cuota alimentaria se va a reajustar periódicamente cada 1 de enero y con base en ello pues se irá aumentando teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor. Mejor dicho, qué gallo, doctora Carmen. Sí, por eso los lo invito a mejor que es vayamos. no separarse. Sí, pero vayamos a un corte de comerciales y seguiremos aquí aprendiendo. Por favor. Mire, Fabi, que vuelvo a recordarle, porque muchas personas hoy a través de nuestras redes nos han preguntado, doctora, vuelva a repetir qué comprenden estos alimentos. Recuerden, todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción. En general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Además, los alimentos para menores también comprenden los gastos, recuerden, porque a veces dice, yo no tengo obligaciones con ella porque el hijo no ha nacido. No, no ha nacido, pero sí debe gastar todo lo concerniente al embarazo y al parto, lo cual se le va a pagar a la madre. Ojo a esto, porque con tal de que la señora no maneje ni un solo centavito, entonces prefiero pagar a la clínica. No, si es gasto del embarazo, a la niña. Su merced, le tengo una pregunta. Por favor. Muchísimas gracias por invitarme a tu Sí, programa, muy bien. doctora Carmen. Yo siempre veo este programa, me encanta. Bueno, me encanta alegra porque muchísimo. su merced, Es como sabe dinámico. tantas jodas, Sí. sí, es dinámico, pues me encanta, me Bueno, divierte. muy sí. bien. Así no aprenda nada, pero me divierte. No, usted sí ha aprendido muchísimo. Sí, señora, cómo no, de Bueno, verdad. por favor, la pregunta. Sí. Por ejemplo, si un padre es el que tiene el hijo, ¿a la mujer también le cobran la cuota alimentaria Sí, o no? señor, sí, señor. El 50%. Ah, bueno. Si no tiene trabajo, pues, y dependiendo... Porque generalmente esto es más para el hombre, ¿no? O sea, Sí. siempre el Claro, hombre... porque él es el que se va. Pero hay algunas mujeres que le dejan la obligación de los hijos a los padres Y él también puede demandar. y él también puede demandar. Sí, señor, y restricto. Quería aclarar eso, doctora Carmen, porque... Recuerden es importante. ante qué autoridad solicito este derecho, si quien me lo debe no me lo quiere reconocer. Depende de su caso, no crea que el caso que le está pasando a su vecina va a ser aplicable de la misma forma al suyo. Si se trata de un niño, el padre o quien lo tenga a su cargo debe acudir a un defensor de familia que los encuentran en los centros zonales del ICBF y le fijarán una cuota y si el padre o la madre no la respeta, entonces se le demandará ante un juzgado de familia. Me parece. Si se está divorciando, si es por vía judicial, el juez de familia fijará esto. Si es ante notario, por ser un divorcio voluntario, entonces las partes son libres de fijar este aspecto y un defensor de familia lo revisará si involucra a menores. Si el padre o madre del menor está en el exterior, que puede suceder en muchas oportunidades porque se escapó, ante el defensor de familia o ante el Consejo Superior de la Judicatura. Si usted es mayor de edad, pues cite al alimentador a una audiencia de conciliación ante cualquier centro de conciliación. ¿Qué pasa con todo esto? Que hay que tratar de llegar a un acuerdo, no es sencillo. Si no lo logra, pues lo va a demandar ante un juez de Le familia toca, sí. para exigir estos alimentos. Viene una de las secciones de mi preferencia, porque aquí con la traemos a un izquierda. especialista que Sí. nos aclara siempre, siempre todas las dudas que ustedes tienen a bien enviarnos a través de nuestras redes o que han hecho previamente a nuestra línea telefónica 410-7325. Llegó el buzón Sí, jurídico. con la manita izquierda. Sí, señor. Ahorita le El pregunto buzón hasta qué jurídico. edad, doctora, tiene El que buzón pasar jurídico, platica, porque... correcto. Sí. ¿A quiénes se considera titulares del derecho de alimentos? En el Código Civil, su artículo 411, está exactamente especificado a quiénes le debemos alimentos.
Entonces se le debe al cónyuge, se le debe a los descendientes y se lo debe a los ascendentes también. ¿Okay? Por jurisprudencia, igualmente se le debe también alimentos a los compañeros permanentes. ¿Qué requisitos se deben cumplir para solicitar una cuota alimentaria? Se llama cuota alimentaria, pero esa cuota alimentaria está dividida en una manutención, que significa si la persona paga arriendo, paga cuota a un banco, administración, servicios públicos, telefonía, si hay una empleada del servicio, esos son los gastos que se llaman manutención. Los mercados, tanto de plaza como mercado de grano, entonces se hace un cuadro y se determina cuál es esa manutención. ¿Qué otro ítem está? El ítem de salud. Todos los colombianos deben de tener el mínimo, es una EPS, estar adscritos a una EPS, tanto los adultos como los menores igualmente. Ahora también pueden estar adscritos a una prepagada, entonces también entra la prepagada. También entran todos aquellos tratamientos de índole odontológico, médico y medicinas que no los hayan aprobado los planes tanto de medicina prepagada como de EPS. También está la educación, el ítem de educación va los gastos anuales y los gastos mensuales. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para solicitar cuota de alimentos? Primero está ofrecimiento de cuota, ese es un procedimiento. El otro está regulación de cuota alimentaria, el otro está disminución de cuota alimentaria, el otro está incremento de cuota alimentaria y el último es la exoneración de cuota alimentaria. Para poder acudir judicialmente a exigir esas cuotas o solicitar la exoneración o cualquiera de los procesos anteriormente mencionados, lógicamente tenemos que cumplir con el requisito de la conciliación prejudicial. Entonces, ¿a qué ente se acude uno? Uno puede acudir a cualquier centro de conciliación, lo puede hacer igualmente dentro de una comisaría de familia, lo puede hacer igualmente ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo puede hacer ante la personería, lo puede hacer ante la procuraduría. Lo importante es que se tiene que agotar ese requisito de procedibilidad. ¿Hasta qué edad se le debe dar cuota de alimentos al hijo? Los requisitos para poder fijarse una cuota alimentaria en cualquier persona tienen que ser basados en un documento muy importante que se llama Registro Civil de Nacimiento. Son 3 requisitos muy importantes. Son el registro, o sea, identificar el parentesco, la capacidad del alimentante y la necesidad del alimentado. Esos son los requisitos sine qua non. O sea, que uno aporta dentro de una demanda o en una solicitud un registro civil de nacimiento donde se termine un parentesco. Lo segundo es la capacidad económica del padre a que se le está solicitando los alimentos y lo otro es la necesidad. Como estamos hablando, tu pregunta va enfocada a la necesidad. Primero, en Colombia la ley establece que se le den alimentos hasta los 25 años, siempre y cuando ese hijo o ese necesitado de alimentos al que usted ha reconocido, llamado hijo, puede ser un hijo biológico, puede ser un hijo adoptado, no importa, siempre y cuando esté estudiando, no se haya casado y no tenga trabajo, sino meramente el requisito es que esté estudiando y es hasta los 25 años. ¿Cómo se determina la obligación monetaria a cancelar? La cuota alimentaria se saca en proporcionalidad, eso es importante que se aclare. La mayoría de los abogados le dicen a las personas que acuden a ellos, no, es que a usted le toca el 50%. Sí, la ley establece que es hasta el 50% de los ingresos que tenga quien va a asignársele alimentos. Pero eso tiene que ser proporcional. Y la jurisprudencia ha sido muy clara en eso, la doctrina igualmente. Es proporcional a los gastos del menor versus la capacidad económica de ambos papás, porque si ambos papás trabajan, ambos papás aportan en su capacidad económica. Ejemplo, el señor gana 20 millones y la señora gana 10 millones. Y los alimentos del menor son 4 millones. No es que le vayan a quitar el 50% del señor y el 50% de la señora, no. Se entra y primero, ¿cuáles son los gastos realmente del menor? De acuerdo con esos gastos se mira. Lógicamente, un papá que gana 20 millones, pues se le asigna un volumen o un porcentaje mucho más alto que una mamá que gana 10 millones. O de una mamá que no trabaja o de un papá que no trabaja, toda la cuota le queda en la proporcionalidad
al papá que esté trabajando. Entonces, de ahí tenemos que entender que es hasta el 50 de los ingresos, pero de acuerdo a los gastos que tenga el menor. Sí, es lo importante, ¿no? Que es conocer y saber una persona que sabe del derecho fundamental de los niños. Bueno, sí, señor. Sí, de la Mire, cuotica. usted ahorita me preguntaba, oiga, doctora, pero ¿y si es ¿Hasta qué mayor de edad? edad y está en condición de discapacidad o es anciano? Pues con el defensor de familia o con un juez de familia. Si el hijo no tiene, ojo esto, los apellidos del papá, que es muy común, hay que acudir al defensor de familia, Doctora, quien primero adelantará el reconocimiento del menor por parte de su padre. Por ejemplo, si yo vivo con mis papás, ¿sí? Entonces mis papás se separan, ¿mi mamá puede mandar a mi papá para que me mande una cuotica alimentaria o yo ya no Si aplico? eres menor de edad, nene. Ah, No, ya estás muy viejo. No, ya Te sí. pasaste del límite hace rato. Yo ¿Y no qué aplico. pasa No. si debo alimentos a alguien y no cumplo? No, Pues qué falla. usted está cometiendo un delito que se llama inasistencia alimentaria y quizá es el delito que usted puede considerar más bobo, pero o inconstitucional que nuestro ordenamiento jurídico puede tener, pero le quiero decir que es bien delicado. o sea, hasta los 18. Podría Mire, yo. Le hasta- quiero decir una cosa, Ah. que mucha gente está preguntando que si esto tiene cárcel. ¿Gana Claro que dinero sí. una persona en la cárcel? No gana dinero persona, porque obviamente no falta el gamín Pero y el después lampón que viene está en la cárcel. retroactivo, ¿no? Después le hacen el Debe retroactivo. tenerse, ojo a esto, ahora debe tenerse en cuenta en los casos de los menores del artículo 54 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que establece como medida de restablecimiento de derecho la amonestación, que no es más que un regaño que le hace un defensor de familia por no cumplir con las obligaciones que la ley le impone a una persona sobre un menor. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo, pero porque está encarcelado. Pero si usted lo que está haciendo es de flojo, pues esto tiene otras implicaciones que ya las hemos contado a lo largo del programa. Además, que no lo tengan que demandar, por favor, que le nazca del corazón Sí, señor. y que hagan una conciliación de amor, porque para Sí, eso hicieron el señor. niño con amor. Sí, señor. Y recuerden que esa es una responsabilidad y nosotros, los chicos, no pidieron que los trajéramos a la Por vida. favor. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cuánto es la cuota que me toca darle? Mire, pues antes la cuota demándeme, es que demándeme, nos veamos un demándeme, capítulo doctora Carmen, más de lo demándeme. que callamos las mujeres. Los esperamos en el próximo de nuestros programas.